Dice, Elifaz acusa a Jod de gran maldad. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, ni detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de aguas te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes de sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. El capítulo 23. Jod desea abogar su causa delante de Dios. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? En el capítulo 22, que es donde empieza Elifaz, esto es la tercera intervención que él hace. Continuamos viendo como un patrón repetitivo en cuanto a que
cada vez las acusaciones hacia Job son más severas, más profundas. Ahora, la semana pasada yo les decía, examinemos en qué cosas la persona que señala, el acusador, en este caso los amigos, en qué cosas tienen razón y en qué cosas se están equivocando. ¿En qué va a tener razón Elifaz? Elifaz empieza diciendo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, ¿el hombre le puede hacer algo de bueno a Dios? ¿El hombre puede beneficiar en algo a Dios? ¿El que un hombre sea sabio le ayuda a Dios en algo? La respuesta es no. En ese sentido, Elifaz tiene razón. Que un hombre sea bueno, a Dios no lo afecta. Que un hombre sea malvado, a Dios no lo afecta, en realidad tampoco. Alguna vez alguien decía o hablábamos con un hermano en la iglesia, perdón, la idea, de que no es que porque si en la iglesia se deja de cantar alabanzas, entonces a Dios se le van a debilitar los poderes. O sea, no. En realidad Dios no se afecta por esas cosas. Ahora, ¿esto qué muestra? Esta idea de que a Dios no le afecta las buenas conductas del ser humano, ¿qué significado tiene para nosotros en la vida práctica? Lo primero es que la buena conducta del ser humano lo beneficia a sí mismo. Mi buena conducta, el que yo adquiera sabiduría, el que yo adquiera inteligencia, el que yo me sepa comportar, es algo que me trae beneficios a mí. Es algo que me trae beneficios a mí. Ahora, ¿eso le da a Dios algo? No. ¿Le quita a Dios algo? No. Más allá de esto, alguien podría pensar entonces, o sea que Dios es como neutral, es decir, no lo afecta ni lo uno ni lo otro. Pero en realidad, para nosotros eso nos debe llevar a reflexionar sobre lo siguiente, y es que si no nos afecta, ¿por qué Dios se empeña tanto en que nosotros hagamos el bien? Justamente porque si Él es el diseñador nuestro, si Él nos diseñó a cada uno de nosotros, Él sabe lo que a cada uno de nosotros le conviene, y lo que Él nos está indicando constantemente es, para que no sufras, haz esto o deja de hacer esto otro. Me acuerdo de un hermano de la iglesia que un día llegué a visitarlo y lo encontré fumando. Y de una apagó el cigarrillo pues con toda la velocidad del caso y sintiéndose descubierto, y me dice, uy pastor, discúlpeme, perdóneme y no sé qué. Le digo yo, ¿que te perdone de qué? Y me dice, bueno, y entonces sacó el cigarrillo todavía medio prendido, medio echándome, y me dice, pues es que no se supone que esto es pecado. Y entonces le digo yo, ¿pecado para quién? ¿Pecado ante mí o ante Dios? Porque si es ante mí, te digo, no, fresco, fumá si querés. Para mí eso no es pecado, yo no lo puedo juzgar. ¿Te parece que es pecado ante Dios? Me dijo, yo creo que sí. Entonces le dije, entonces ¿para qué lo hace y por qué lo apagues cuando aparezco yo? Ahora, ese día le expliqué a él que era pecado. Yo le dije, ¿tú crees que el que tú fumes está afectando a Dios? ¿A Dios le hace daño a los pulmones de él o algo así? Me dijo, no creo. Entonces yo le dije, entonces Dios, ¿por qué crees que es pecado? Entonces ya se quedó pensando y dijo, porque me hace daño. Yo le dije, claro, y si tú eres creación de Dios, Dios lo que ha establecido es que el pecado es algo que te daña, es lo que te hace daño a ti. Entonces la infidelidad daña a las personas, daña hogares. A Dios no lo afecta la infidelidad, pero a nosotros sí nos afecta. La promiscuidad nos afecta, los vicios nos afectan, los excesos nos afectan. Entonces cuando Dios prohíbe todas esas cosas, lo que está diciendo es, mire, yo sé cómo funcionan ustedes, yo los diseñé, no hagan esto, no les conviene. No les conviene. Imagínense que cuando se miente, hay un estudio que hay que dice que el cerebro sufre cuando miente. Es como que el cerebro no está diseñado, dicen los neurólogos que el cerebro no está diseñado para decir mentir. Cuando tiene que mentir, el cerebro se afecta por mentir, se acelera, le pasan una cantidad de cositas que se logran medir con mucha precisión. Es como que no está diseñado para eso. Y en los mandamientos de Dios nosotros encontramos, no mentirás, no darás falso testimonio ni mentiras. ¿Mentir es algo que afecta a Dios? No. Pero me afecta a mí, afecta a la sociedad, afecta a mis relaciones de honestidad con la gente, con la familia, con los vecinos, en fin. Con uno mismo, correcto. Entonces, nosotros podemos entender más bien en eso justamente a Dios diciendo, bueno, si en realidad no, a Dios no le hace daño esto,
es una forma de nosotros ver cuán grande es el amor de Dios, que le interesamos tanto que nos está hablando siempre es acerca de nuestro bienestar, no el de Él, porque el de Él es inamovible. De cuidarnos. Es acerca de cuidarnos y eso es una magnífica prueba de amor. Es una magnífica. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Claro, imagínate. Sino que mira que a eso voy. Cuando a mí me enseñaron que éramos templo del Espíritu Santo, alguien me dijo, o sea que si usted fuma, pone a fumar al Espíritu Santo. Si usted ve pornografía, usted está poniendo al Espíritu Santo a ver pornografía. Me decían así. Entonces, desde esa premisa, uno diría, o sea que yo le puedo hacer daño a Dios. O sea, al Espíritu Santo lo pongo a toser. Y no, no, en realidad no. Él se contrista, claro, es decir, a Él le duele que nosotros nos hagamos daño, que nosotros hagamos cosas que no nos conviene porque es un Padre que nos ama, pero Él en realidad no ha perdido nada. Él no ha perdido soberanía, no ha perdido poder, claro. Por tomar malas decisiones. Exacto. Sí. Cuando nosotros pecamos y se afecta nuestra comunión con Dios, ¿quién es el que se afecta? Nosotros. Dios no pierde la paz. Ni su amor mengua, ni su misericordia mengua. No, Él sigue siendo el mismo. Bien, así que en ese punto, digamos, Elifaz tiene razón. La sabiduría que Job pudiera tener, o todos los argumentos que se pudieran dar, Elifaz tiene razón en eso de que nada de esto en realidad está afectando a Dios. Nada de esto en realidad tiene que ver con eso. Después Elifaz pasa a acusar a Job de unas cuestiones supremamente crueles, como de que le negó el agua a la gente, como de que les quitó el abrigo a personas, como que les quitó propiedades y casas a gente que le debía, como de que básicamente que abusó de personas en dificultad. Eso está ahí en el capítulo 22, versículo 9, dice: a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Pero es lo que él se imagina que él hizo. Básicamente lo que está pasando es que ellos, recordemos eso, ellos están, digo yo, desesperados por encontrar la falla en Job. Recordemos siempre, es que ellos necesitan comprobar que su tesis es la correcta. Ellos necesitan comprobar que su tesis es la correcta. Entonces, de alguna manera están acuse a Job de una cosa y de otra. Lo que no se ha repetido, sí, es como a ver en cuál le atinamos. Y cada vez por eso son más crueles. Al principio, recordemos, al principio solamente decía, hombre, confiese, alguna cosa usted debía haber hecho. Ya ahorita nosotros con qué nos encontramos. Mire el versículo 5 en adelante. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y destuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. En otras palabras, usted se enriqueció a costillas de expropiar a los demás, de quitarles a los demás. O sea, las acusaciones van de más en más. Es tremenda las acusaciones de Elifaz. Ahora, esos actos de crueldad no son gratuitos, digamos, esos actos de crueldad que lo están acusando en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés estaba establecido, por ejemplo, que no se le debía negar agua a quien estuviera sediento y que yo podía tomar como prenda de garantía el abrigo de una persona. En aquellos tiempos eso del abrigo era una cosa significativa, no la vamos a estudiar hoy, pero el abrigo de una persona yo lo podía tomar como prenda de garantía durante el día, pero en la noche ese abrigo le servía a esa persona para cubrirse del frío. Entonces yo podía tomar el abrigo como garantía durante el día, pero al final del día, si la persona no me había podido pagar, yo se lo tenía que devolver para que pasara la noche. Entonces cuando él aquí dice que le quitó la ropa incluso al que estaba desnudo, le está diciendo, usted las prendas de garantía ni siquiera las devolvió. O sea, usted siguió cobrando y se quedó con los intereses y con de todo. Y usted se enriqueció de eso. Claro, se quedó con las prendas de la garantía. Ahora, cuando después en el versículo 10 en adelante empieza a decir cosas como, por tanto hay lazos alrededor de ti. Mire, por tanto. Es decir, como consecuencia de eso, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto en repentino, tiniebla para que no veas, en fin. En el versículo 12 hay una doble
hay algo que quiero que leamos con detenimiento porque es algo de doble interpretación, podríamos pensar. Versículo 12 dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Hay como dos ideas al respecto. La primera es que Elifaz, cuando está hablando de que Dios está en la majestad del cielo y que más allá de la tierra hay oscuridad, es decir, está el cielo, las estrellas, y en la noche uno ve que es oscuro, o sea, la mayor parte del cielo nocturno es oscuridad. Hay una interpretación que dice que Elifaz a lo que está haciendo referencia es que hay personas que creen que Dios está demasiado ocupado. Algunos interpretan que Elifaz lo que está diciendo es que Dios está demasiado ocupado en el firmamento para atender el problema de Job. Exacto. Hay quienes interpretan como que, hombre, ¿usted por qué? A Dios no lo beneficia la sabiduría de nadie, no lo afecta su problema, ¿él qué va a andar preocupado por este asunto? O sea, su problema es una tontería, o sea, su problema no capta la atención de Dios. Eso es básicamente lo que algunos interpretan. Sí. Ahora, hay otra interpretación que de alguna manera yo la tomo pensando, o yo la elaboré pensando más como en cómo nos sirve a nosotros para aplicarla. Y es cuando uno puede ver el comportamiento de las personas malvadas, o incluso de un cristiano que no está muy juicioso con Dios, cuando nos da por pensar que hay cosas que escapan de la vista de Dios. Es decir, las personas que hacen maldad, que las conocemos, pero que creen en Dios al mismo tiempo, que dicen creer en Dios, pero hacen maldades al escondido y de alguna manera se comportan como pensando que Dios está muy entretenido o muy ocupado con otras cosas. Yo literalmente he escuchado decir a ciertas personas, les he escuchado decir, Dios, ¿qué se va a andar fijando en esto? O sea, Dios, ¿qué se va a andar fijando en esto? Tiene cosas más importantes que atender. Ahora, si nosotros tomamos, bueno, digamos, cada quien puede tomar la que quiera, pero el mismo Elifaz, ¿a qué va? Al hecho de que en realidad, digamos que la contradicción, ¿dónde estaría? Si Elifaz está diciendo, Dios está muy ocupado para su asunto, sería una contradicción si tomamos en cuenta que Elifaz y los amigos también están diciendo que todo lo que le está pasando a Job es castigo de Dios por la maldad que ocultó. O sea, en últimas, se reconoce que Dios es soberano y que Dios todo lo ha visto y que ha decidido juzgar. Mi parecer realmente es que lo que Elifaz le está diciendo a Job es, usted como una persona malvada que es, ha creído que podía escapar de la vista de Dios, pero le llegó su consecuencia, tal como, y luego hace una referencia a un río que se desborda, haciendo una referencia quizá al diluvio, hace referencia al fuego, quizá refiriéndose a Sodoma y Gomorra, es decir, hablando de que muchas personas en otro tiempo creyeron que podían hacer y deshacer sin llegar a tener consecuencia, pero que sabemos que eventualmente la tuvieron, que llegó un momento donde tuvieron que afrontar las consecuencias de sus fallas. Yo personalmente me voy por esa idea de que Dios en realidad siempre está pendiente de todo, por supuesto, y no hay cosa que se escape de la vista del Omnipotente. Eso para mí es claro, y creo que Elifaz está diciendo eso, y en ese sentido Elifaz tiene razón. O sea, volvemos al mismo tema. La idea de entender esta parte es entender que Elifaz no está del todo equivocado. En medio de sus errores interpretativos, hay cosas en las que él está teniendo la razón. Dios tarde o temprano hace justicia. Ahora, ¿en qué podría estar equivocado Elifaz? De acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, Elifaz está equivocado en un asunto crucial. Y es que Elifaz está pensando es que Dios tarde o temprano hace justicia en esta tierra.
O sea, Elifaz está pensando que esa justicia, por lo bueno o por lo malo, tarde o temprano se vive es en esta tierra. O sea, que el bueno ha de recibir recompensas en esta tierra y el malvado ha de recibir justicia en esta tierra. Pero la semana pasada estudiamos qué cosa, que el mismo Job, que Job mostró en sus argumentos, mostró evidencia de cómo durante la vida uno puede ver personas que han recibido dinero de mala forma y han muerto en esa abundancia y han muerto gozosas, es decir, pueden haber muerto en medio de una parranda felices y ahí caer infartados. Y entonces uno dice, ay no, pero murió contento. Y uno dice, sí, pero en el otro lado, allá tendrá que ser juzgado, allá tendrá que responder, exacto. Allá tendrá que responder, exacto. Tarde o temprano tendrá que responder por sus acciones. ¿Qué quiero que miremos un poquito en cuanto a esta doctrina? Quiero que miremos algo que está muy en el ser humano. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a ver algo bien importante que quiero que miremos. Eso es adelante. Más atrás de Job. Más atrás de Job. Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David, correcto. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. David le ha pedido a Dios que él quiere hacerle templo. El contexto de este pasaje es que David está contento viviendo en su palacio. David ha encontrado que finalmente tiene paz y ya no está en guerra. Todos los enemigos alrededor de Israel han sido derrotados. David se puede sentar en una nación que ya está en paz, que ya está tranquila, ya no hay más necesidad de guerras ni de conquistas militares. Y le ora a Dios diciendo, quiero hacerte un templo para ti. Dios le manda al profeta Natán para que le dé la respuesta. Capítulo 17. Versículo, vamos a tomarlo desde el 6. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? O sea, Dios le está diciendo a David, yo nunca he solicitado que me hagan un templo. He dirigido a la nación a través de los profetas, he dado mi palabra, no he necesitado nunca un templo. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando mueras, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, refiriéndose al rey Saúl, anterior a David. Esa palabra profética tuvo una doble implicación. Claro, se pensó originalmente que se refería al rey Salomón, porque el rey Salomón, después del rey David, efectivamente, en términos de un edificio, él levantó un templo para Dios. Pero Salomón no vivió eternamente. Y aquí se habla de que Dios le promete es que de David vendrá un descendiente que tendrá el trono eternamente. O sea, Jesús, correcto. Dice, a él será para mí hijo. Esa es una declaración profética que después la vemos en el bautizo de Jesús cumplirse. Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Correcto. Muy bien. Así que si nosotros vemos, la promesa está dada por Dios. Punto.
¿Ven que Dios colocó algún requisito? No. Dios simplemente dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Plan, cierre. Vamos a segunda de Samuel, más atrasito. Segundo libro de Samuel. Capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Es el mismo relato escrito por otro escribano. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, lo que leímos ahora. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Listo? ¿Hay alguna condición? No. Ahora, por favor, vamos a Primera de Reyes, un libro adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes. Mandato de David. A Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2. Dice: llegaron los días en que David había de morir. ¿Se acuerda que la promesa cuándo fue escrita? Antes de la muerte. Eso, cuando llegue el tiempo en que hayas de dormir con tus padres, o sea, todavía no era el tiempo de eso, ahora ha llegado ese tiempo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagáis y en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Sí, él pensaba que era el trono iba a ser un trono terrenal siempre, ¿no? Y David en esta ocasión sí le está agregando un condicionante. Y David está agregando que Salomón, pórtese bien para que Dios confirme. Él lo está condicionando. Él está poniendo una condición. David, no Dios. Exacto. Dios ya había dicho, de su descendencia yo voy a poner uno allí eternamente en el trono. Y David le está diciendo a Salomón: vea, haga las cosas bien. Primero tiene razón, para que Dios te prospere, es decir, para que Dios te bendiga, para que estés en la prosperidad según Dios. Pero luego le dice: para que Dios confirme la palabra. Mire, eso es como cuando Dios le da a usted una promesa de sanidad y el pastor estafador le dice: hermana, selle esa palabra con una ofrenda. Sí. Y según sea el tamaño de su ofrenda, así va a ser la confirmación de esa palabra. O sea, mire que esto es lo que está pasando. Por eso a mí me gusta cuando uno examina, es porque uno no puede simplemente que porque es David, entonces, ay, no, él no se equivocó. No, David está pensando también en la doctrina del merecimiento. David también está pensando en términos de
Dios nos dio una promesa, pero yo asumo que si nos portamos mal, esa se pierde. Ahora, lo que históricamente pasa es que Salomón efectivamente edifica un templo, Salomón efectivamente prospera grandemente, pero posteriormente Salomón se desvía de los caminos de Dios y al término del reinado de David ya no hay reino de Israel, sino que se divide el país. El país queda dividido, 2 tribus y otras 10 tribus por aparte. Para cuando llega Cristo como un descendiente del rey David, ya ni siquiera está Israel lo más parecido a lo que el rey David tuvo. Están los judíos y los samaritanos. Las tribus están supremamente fragmentadas, hay tribus que quedaron perdidas en los registros, hay tribus que no se sabe dónde están hoy en día. O sea, no se sabe quiénes son sus descendientes porque se perdió el registro. O sea, desde ese parámetro, si David pudiera volver, ¿él qué diría? Él hubiera dicho, la promesa se perdió. ¿Pero Dios incumplió la promesa? No. Dios hizo venir a Jesús, lo llamó hijo y lo sentó en el trono, por toda la eternidad. Lo sentó eternamente. ¿Qué es lo que dice Job en el capítulo 23? Miremos, por ejemplo, el versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está básicamente defendiendo, mire, ustedes me acusan de que yo no guardé la ley, 23. Job está diciendo, ustedes me acusan de que yo no le di comida al hambriento, que me quedé con la prenda de garantía, que no le di agua al sediento. O sea, ustedes me están acusando de que yo infringí la ley de Dios. Y lo que él está diciendo es, mire, yo guardé la ley de Dios, las palabras de Dios, más allá incluso que mi propia boca para comer. O sea, todo el tiempo estuve pendiente de no fallar, es decir, de obedecer la misericordia de Dios expresada hacia los demás. Versículo 13 dice, pero, y ahí es donde nosotros seguimos viendo que Job paulatinamente ha ido recibiendo la revelación de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de él y a través de él. Pero si él determina una cosa, o sea, mire, Job está diciendo, yo les aclaro una vez más, yo no me merezco lo que me está pasando, estoy seguro de eso. Soy inocente de los cargos que ustedes me acusan. O sea, si ustedes me han estado haciendo una lista de pecados para que yo de pronto caiga en cuenta, sí, ya me acuerdo que ese que acabas de mencionar, sí, ese yo lo cometí. No, Job lo que dice es, vea, ustedes me siguen y me siguen haciendo lista y cada vez que pasan, yo sigo haciendo ese no, ese tampoco lo hice, ese tampoco lo hice, ese tampoco lo hice, ese tampoco lo hice. Es lo que ellos imaginan. Pero en el versículo 3 espectacularmente dice, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? O sea, si Dios dice, yo voy a hacer esto, Él lo hace porque quiere. exacto. Su alma deseó e hizo. Y el versículo 14 es una declaración majestuosa. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. En otras palabras, Job le está contestando a Elifaz y le está diciendo, mire, usted dice que Dios está demasiado ocupado con otras cosas más importantes que yo. Yo lo que le estoy diciendo a usted es, yo creo en la soberanía de Dios, Él está en mi vida. Y esto que yo estoy pasando no se ha salido de la soberanía de Él. Y si está pasando es porque Él determinó que pasara. Y una cosa tengo seguro, Él va a terminar de hacer lo que sea que esté haciendo conmigo. Si la muerte mía es por esta ruta, yo no muero solo. Él muere allí porque va a ser su voluntad que yo muera de esta forma. Lo que sea que pase conmigo, todo lo que sea que pase, va a estar determinado porque es la voluntad de Dios. Si Él lo quiso así, así va a ser. Y no importa cuán malo sea yo o cuán bueno sea yo, el asunto es que yo cumpliré el destino que Dios haya trazado, porque si Él determina una cosa, ¿quién puede decir otra? Ahora, es espectacular porque en el capítulo 22, capítulo atrasito, en medio de toda
declaración de Elifaz. En el versículo 21 Elifaz dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Digamos, eso es cierto. Cuando estamos en unidad con Dios, tenemos paz en el corazón. Ahora, ahí dice riquezas, no, paz, paz. En medio de la tormenta, en medio de la escasez, paz. Es decir, eso es bueno. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Eso es algo que uno debe hacer? Sí. Correcto, Elifaz tiene razón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Correcto? Correcto. ¿Alejarás de tu tienda la aflicción? No. Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, A ver. estar en amistad con Dios no es una garantía Exacto, sí, de que claro. la aflicción no vaya a llegar a mi casa. Sí, porque De lo que es garantía es que en medio de la aflicción voy a sentir paz. voy a sentir paz, Ajá. o voy a tener refugio en Dios, o voy a poder pedirle a Dios fuerzas para resistir la situación que esté pasando, Voy a tener esperanza. y voy a tener esperanza. Sí. Hay una esperanza. Claro. Pero no es que la aflicción no vaya a estar. Mire lo importante. Por la misma fe que él tiene. Claro, mire lo tremendo. Este versículo que acabamos de leer, este 21-22, a mí me lo enseñaron fuera de contexto. Cuando a mí me lo enseñaron como una promesa de, mire, ahí está la clave para que usted le vaya bien siempre y no le pase nada malo. Manténgase en amistad con Dios. Hombre, la Biblia dice que no hubo hombre más manso, es decir, humilde y obediente que Moisés. Que Moisés. Y Moisés puede haber tenido muchas cosas, pero una cosa tengo clara, no tuvo una vida fácil. No, ni lo dejó entrar a la tierra. prometida. 40 años viviendo en palacio, en casa ajena, tratado como un arrimado. Luego 40 años pastoreando ovejas del suegro, o sea, sin ser independiente realmente. Y luego 40 años deambulando por el desierto con el pueblo de Israel. ¿Por qué 40 años? Porque los israelitas fueron desobedientes Oyendo los problemas. y se ganaron el castigo de 40 años, Sí. y 40 años él dando vueltas sin merecerse él las 40 vueltas, pero él se quedó, sufrió con ellos, oraba por ellos, intercedía por ellos, los escuchaba sus problemas, los juzgaba, y por causa de provocaciones de ellos cometió una falla por la cual Dios le dijo, le voy a dejar ver la tierra prometida desde fuera, pero no va a entrar. Yo diría, ay, y entonces, o sea, entonces yo le sacaría a alguien este versículo, o sea que Moisés no estaba en amistad con Dios, porque la aflicción estuvo en la tienda de Moisés toda la vida. Y fue duro de Dios. Pero lo que nosotros vamos a entender es que en realidad sí, la aflicción sí puede estar en la vida del cristiano, pero Moisés siempre tuvo respuestas en Dios, fe en Dios, esperanza en Dios, salud en Dios. ¿Ya? Miremos qué más dice. Versículo 23, si te volvieres versículo 24, mire, tendrás más oro que tierra. O sea, péguese de Dios y usted se vuelve millonario. Gran mentira, versículo 24 del capítulo 22. Gran mentira del evangelio de la prosperidad. O sea, péguese de Dios y tendrá más oro que tierra. No. Porque entonces Pablo no estaba pegado de Dios, que murió preso y decapitado. Y que tenía que recoger ofrendas para poder sustentar sus viajes y tenía que trabajar para poder sustentar sus viajes misioneros. Haciendo carpas. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Y tendrás plata en abundancia. ¿El Todopoderoso será mi defensa? Sí. Es decir, Él me da la fortaleza. Mas no es que Él no me vaya a dejar pelear. Mire, recordemos el Salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Pero ahí no dice, nunca andarás por valle de sombra y de muerte. El Salmo lo que dice es, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Es decir, cuando me toque pasar por allí, pasaré. Ah, pero Dios va a estar conmigo. Él me va a ayudar a pasar. Claro, por pero eso. no es, ay, no te va a pasar nada, nunca te va a pasar nada.
David compone, el Señor es mi pastor, nada me faltará, cuando está escondido en una cueva perseguido por el rey Saúl. Nada me faltará, por eso él dice en futuro, uy no, ahorita estoy aquí, pero eso es como, mira, eso es como uno arrinconado en un momento desesperado diciendo, todo va a estar bien, voy a llegar en algún momento, volveremos a la casa, tomaremos agüita, ay rico, voy a volver a dormir en un colchón. Es como uno tratando de mirar y de darse alientos. David está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está durmiendo, está acostado sobre piedras frías y húmedas en una cueva. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, en ese momento él lo que está diciendo es, este colchón está muy duro. Pero yo creo que el Señor en algún momento me llevará a un colchoncito más bonito. Entonces, claro, mire, tendrás que plata en abundancia. Versículo 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Dios siempre nos oye. Ese es otro error de Elifaz. Creer que Dios puede estar tan ocupado como para no escuchar alguna oración. Dios todas las oraciones las escucha. Aún las de un impío. Es más, yo diría que si alguna oración, si Dios tuviera que escoger entre a qué oración le pone más cuidado, yo diría que Él seguramente, como es el amor de Él, estaría más pendiente de la oración de arrepentimiento de un malo. Yo sí creo. Claro, pero no, en realidad la Biblia lo que dice es que Él está pendiente de todo el mundo por igual. Es omnipotente. Y tú pagarás tus votos, o sea, sus pactos. Y, ojo con esto, versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Mire, eso es el 22-28. Determinarás una cosa y será firme. Capítulo 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo voy a leer como un diálogo, ¿listo? Uno dice una cosa y el otro va a decir otra. Perdón, pero aquí en lo que dice Elifaz es todo lo contrario. Exacto, es falso. No soy yo la que determino y se hace, sino que Exacto. lo que Dios diga. Exacto, mira, si yo pongo a dos personas, a Elifaz y a que se contestaran un versículo y Job le contestara el otro, la conversación sería Elifaz diciendo, Job, si tú estás en amistad con Dios, todo lo que te propongas lo vas a lograr. Y Job contestaría, pero si Dios determina otra cosa, ¿quién le va a cambiar eso? Nadie. Esto que estamos leyendo es importantísimo, porque es que este es el evangelio que se predica hoy en día, un evangelio en el que Dios está a mi servicio. Entonces yo declaro, yo decreto y yo no sé qué y y entonces Dios me va a dar lo que yo dije que yo iba a obtener, porque la palabra de Dios dice. Y resulta que lo que la Biblia dice en realidad es, no mijo, usted se puede proponer lo que quiera, pero si Dios no está de acuerdo, Usted puede pedir lo que quiera, como dice ahí en la palabra. sí. Se pida y se votará, pero también pida lo que quiere. Y si mi Dios no quiere, Él le cierra. Exacto. No, Es pedid y se os dará, ¿no? Yo determine para usted, no Claro. lo que usted quiera. Uno dice, ay, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque el que pide Claro. recibe, el que busca Claro. y al que llama le abrirá. Pero ¿qué es lo que dice Jesús también? El problema es que ustedes piden, pero piden mal, Exacto. porque piden para sus deleites. En otras palabras, ustedes no están pidiendo pensando en beneficiar al resto, ustedes están pensando en usted tener una vida maravillosa en la que incluso no necesite a Dios. Y que no tenga cargas y ya quitarse esas cargas y que uno diga, ay no, yo Claro. no tengo que estar pensando en esto y en esto, y no que le hago la vida más fácil. Por resulta que Dios dice, un momento, yo no sé, pero primero tengo que alinear. Claro. Ahora, espectacular que en el versículo 15 del capítulo 23, después de que Job ha dicho, mire, yo lo que ya he entendido es que Dios es soberano y lo que Él determina eso se hace. El versículo 15 Job dice, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. En otras palabras, cuando yo reflexiono sobre este asunto de la soberanía de Dios, Tremendo. qué tremendo, qué cosa tan espantosa, es decir, impresiona, me impacta profundamente. Él está impactado ya ahí. Exacto. Mire,
Es curioso porque la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas Le sucede. les ayudan a bien. Y también, y ese mismo texto dice, esto es conforme para aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos hablado de los 3 amigos de Job como unos tremendos acusadores que están haciendo algo terriblemente mal hecho. Pero tanta acusación le ha ido permitiendo a Job cada vez en realidad reafirmar más su inocencia. Sí. Y eso como que lo que les molesta a ellos, ¿no? Sí, eso les molesta a ellos, exacto, pero eso a él lo que lo está llevando es a entender cada vez más, venga, pero es que a la larga no se trata de si yo tengo riquezas porque me las haya ganado que porque fui bueno. El asunto es que si Dios quiere darme riquezas, me las da. ¿Qué me corresponde a mí? Ser diligente con lo que Él me dé, pero porque Él me lo da, porque tengo que administrar, porque le tengo que responder. Mas no porque es que yo voy a hacer esto para obtener la vida que yo quiero, ¿no? Porque es que si Dios determina una cosa, Él verá lo que hace. Ahora, esa determinación de Job es como que Job está yendo poco a poco a entender, a la larga aquí como que lo importante es estar en las manos de Dios. O sea, Depender de Dios. Mira, depender de Dios. pastor, Si voy a estar en bienestar de todo tipo, que provenga de Dios. Y si las cosas van a ir mal, pues que yo esté también en armonía con Dios. Sí, no importa que me vaya bien o mal en lo que... Hay una palabra que el Señor me impactó mucho. Yo siento que fue el Espíritu Santo hace unas semanas que me hizo reflexionar sobre ella y sentí que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y yo siempre había entendido esa palabra como lo único que a mí me interesa es Dios. Pero en realidad es fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, yo no quiero tener nada en mi vida que no provenga de la provisión de Dios. Si voy a tener hijos, que sean los que Dios haya querido darme. Si voy a tener una esposa, que sea la que Dios quiso darme. Si voy a tener un empleo, que sea en el que Dios quiera que yo esté. En otras palabras, que todos los aspectos de mi vida estén ocurriendo de acuerdo a lo que Dios haya establecido, diseñado, pensado para mí. No que yo haga cosas por mi propia conveniencia. Sí, porque eso es lo que... Claro. Le da tristeza que uno en vez actúa por su propia... ¿no? Pues es como lo que dice aquí Job, ¿no? Sí. O sea, definitivamente lo que decía Elifaz, que todo era, nosotros determinamos nuestra vida, no es así. Exacto. No, eso no puede Porque ser. seguramente vamos a vivir estrellados. Sí, Claro. no estrellamos. Sí, exacto. Y es que de hecho, Vemos en la respuesta de Job, que dice que Dios es el que determina nuestra vida y hasta dónde va, y también según lo que él dice aquí, nuestra vida está en sus manos y irá hasta el momento y hasta el propósito último que él quiera que hagamos. No hay Exacto. nada que hacer, exacto. nada lo bajamos. Lo que él está diciendo es, mire, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero aquí en últimas es todo lo que usted obtenga, dele gracias a Dios, porque significa que Él lo ha permitido así. Claro, Claro. es correcto. Él lo ha permitido así, porque de resto usted no lo podría lograr. Que usted está haciendo cosas por la vía mala, por la vía del mal, eso sigue estando en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se le ha pasado eso por él, no se le ha perdido de vista. O sea, tarde o temprano usted va a tener que afrontar la consecuencia de Dios frente a eso. Usted hizo cosas positivas, no se preocupe, Dios sabe con qué corazón usted las hizo y le recompensará por eso. Pero, el asunto es que tanto una vivencia como la otra han estado en la determinación de Dios. Han ocurrido porque Dios ha permitido que esas cosas ocurran. Alguna vez un pastor, y a mí me gustó esa explicación, porque la omnisciencia de Dios es algo difícil de comprender. Él decía, yo quiero vivir en la perfecta voluntad de Dios y no en la permisiva voluntad de Dios. Pienso que eso puede ayudarnos hoy. Y es que él decía,
Dios tiene un plan para tus finanzas, pero tú puedes escoger irte al casino a ganar plata apostando. Ay, sí. Y puede que vayas, y puede que ganes, pero el asunto es que ese dinero que ganes, y que lo ganes, si esa ida al casino no hacía parte de lo que Dios había diseñado para ti, ese dinero no va a representar una bendición. Ese dinero te va a generar dificultades. Ese dinero te va a traer consecuencias negativas. ¿Qué le pasa a los que suelen ganar en un casino? Suelen seguir yendo a un casino, vuelven a jugar lo que han ganado, Porque quieren más. y hoy en día, así como hay centros de rehabilitación para adictos a las drogas, hay rehabilitación para ludópatas. Es decir, los jugador empedernido, exacto. Entonces, lo que parecía una bendición resulta convertirse en una adicción, en una perversión. ¿Qué es lo que uno ve en Jesús? Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes no se preocupen por qué comer o qué vestir, no sé qué, es como una forma, en otras palabras está diciendo, si ustedes son mis hijitos y ustedes están pensando más en las cosas de arriba, más que en las de la tierra, procuren tener una vida sencilla. No se compliquen con tener muchas posesiones que a fin de cuentas no les van a durar eternamente. Es decir, tenga lo que necesite nada más, no se ponga a adquirir una cosa y la otra y la otra y la otra. Alguna vez a alguien le escuché que tenía como 5 carros y entonces decían algo así como, o sea, 4 preocupaciones de más. O sea, algo así como, es un señor que solo necesitaba un carro, pero él compró 5. O sea, tiene 4 cosas por las que no debería tener que preocuparse, pero se está preocupando. Y no necesita preocuparse por eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, uno dice, claro, hay algo que es como una voluntad perfecta. Lo que Job estaría diciendo es, lo importante aquí es estar en la voluntad perfecta. O sea, yo estoy sintiendo que yo no cometí ninguno de los pecados que estos 3 me están diciendo. Yo creo que yo estoy bien delante de Dios, yo creo que yo no le fallé. Sabía que estaba bien. Por lo tanto, esto que está pasando, Dios lo determinó y por lo tanto esto debe ser perfecta voluntad de Dios para mi vida y en algún momento Él habrá de darle término a este asunto porque Él lo empezó, Él lo terminará. Diferente a que si Job pudiera decir, uy no, de verdad, es que yo de verdad le quité al pobre, le quité lo que tenía, a un señor que estaba sediento, claro, merecido me lo tengo, me salí de la perfecta voluntad de Dios, estuve obrando en acciones que Él permitió que yo hiciera, o sea, me dejó hacerlas, digamos, y ahorita estoy afrontando las consecuencias de haberme desviado. Me gusta esto, porque es cuando nosotros podemos decir, digamos, Dios te muestra, o tú sientes que Dios te dirige en poner, digamos, un negocio. Y pasan 6 meses, 8 meses y ese negocio está mal y te está yendo mal y te está costando mucho trabajo. Y de pronto llegan personas y te dicen, es que eso no era de Dios, es que usted se equivocó, es que este negocio no es para usted, es que usted no tiene el carácter para esto. Y usted puede decir, no, yo sé que Dios me lo mostró. Yo sé que yo no hice esto porque yo quise montarlo, sino que sentí la dirección de Dios en esto. Por lo tanto, yo puedo tener fe de que tarde o temprano este asunto resultará, porque si Dios se inventó esto, si Dios dijo que yo hiciera esto, este algo resultará. Cuando Dios le dice a María que ella tendrá a Jesús, no hay ningún relato bíblico que diga que María se angustió porque estaban buscando a los niños para matarlo, ni diga que se angustió cuando tuvo que irse para Egipto a esconderse con José unos años. Simplemente dice que hacían lo que tenían que hacer, lo que Dios les mostraba hacer, ellos lo hacían. En otras palabras, ¿usted cree que alguna vez esa mujer realmente se turbó? Ay, ¿qué tal que yo pierda al niño? No. Ella lo que pudo saber es, yo estoy obedeciendo a Dios, así que tanto la bonanza como la dificultad que venga, Dios está en control de ella. Yo pienso que Job hoy nos está trayendo algo muy profundo
Y me encanta ver cómo Dios nos está permitiendo ver el crecimiento de Job. Mira que en medio de toda la dificultad y la acusación que estaba teniendo Job, es lo que quería decir, pudo ver a Dios allí en todo eso. Y es como lo que nosotros a veces nos pasa, que en medio de una gran circunstancia difícil, de una gran enfermedad o problema familiar, llega como en cierto momento como esa lucecita que te empieza a dar la calma y la serenidad para ir saliendo. Alumbra el bombillito. Es increíble, pero lo que decía del versículo, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que está viviendo en ese momento Job. En medio de toda la dificultad está viendo cómo Dios sí está con él. Claro. Es maravilloso. Él siente eso. Él siente eso porque le ha servido para, toda esa acusación le ha servido para él volver a examinarse y no encontrar fallas en su caminar. Hay unos textos en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita de dónde están, pero los voy a parafrasear. Hay un texto, creo que es del apóstol Pablo, que dice, confía en que el Señor que empezó la buena obra en ti, la terminará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si Él inició algo, Él no lo va a dejar a medias. O sea, si tú sientes que Dios está contigo y Él empezó algo, ten confianza de que Él sigue allí y seguirá haciendo lo que tenga que hacer. Un vistazo en el Antiguo Testamento, lo estamos teniendo ahorita en Job. En el Antiguo Testamento, Job está diciendo, si Él determina una cosa, Él la va a hacer. O sea, Él la va a hacer, es decir, Él la va a terminar. Eso no va a quedar a medias. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Amén. Bien, creo que hay varias cosas allí que están bien claritas y gloria sea a Dios por eso. Soberano Dios, gracias en esta noche por el grupo una vez más, por este grupo aquí en Jamundí. Gracias Dios porque podemos sentir tu bendición, porque podemos sentir que nos levantas, porque podemos sentir que nos puede asustar, como Job lo menciona, de una u otra manera, el pensar en la tremenda soberanía, la absoluta soberanía que tú tienes, pero también a través de eso podemos llegar a sentir amor y llegar a sentir la paz de saber que todo está bajo tu control, de saber de que todo lo que tú nos mandas a hacer nos beneficia a nosotros y que todas tus instrucciones y todas las cosas que nos dices y el sacrificio de Cristo en la cruz no lo hiciste porque te conviniera a ti, sino porque era lo mejor para nosotros. Tu amor por nosotros es incomprensible, Señor. Es más allá de cualquier cosa que podamos entender. Gracias hoy por Job una vez más. Gracias porque hemos podido ver, podemos casi sentir como que camináramos de la mano de este amigo, de este hermano Job, e ir viendo cómo en medio de una dificultad llegan amigos a acusarle y señalarle, y eso parece algo malo, pero aún en medio de eso le está ayudando a bien, porque a través de ello ha podido empezar a comprender tu soberanía y el plan tuyo para su vida. Gracias Dios, porque hoy podemos nosotros también revisarnos y poder empezar a determinar y a pedirte a ti que a través de tu Espíritu Santo nos des discernimiento para que sepamos diferenciar cuándo estamos afrontando las consecuencias de nuestros actos y poder venir a pedirte perdón por ellos. Pero también que podamos discernir que cuando venga a nuestra vida una dificultad, podamos también venir y orarte y pedirte que nos fortalezcas para resistir aquello que en tu soberanía tú determines para nosotros. Gracias por Job, porque determinaste algo para su vida y ese algo nos está bendiciendo aún hoy, casi 4000 años después. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Pastor.